Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a clavar en un documento que es, pues, fundamental para entender cómo opera el gobierno en México día con día. Así es, hablamos del Diario Oficial de la Federación, el DOF, específicamente la edición del jueves 6 de noviembre de 2025. Exacto. Este boletín donde se publica, bueno, prácticamente todo lo oficial. Leyes, decretos, acuerdos súper importantes, nombramientos, hasta las licitaciones, ¿no? Justo, puede parecer, un poco denso a primera vista, la verdad, pero es una ventana directa a cómo funciona la maquinaria gubernamental. Y esa es justo nuestra misión hoy. Vamos a explorar todo este volumen de información oficial. Queremos sacar las claves, entender qué implican estas decisiones y ver si conectamos algunos puntos por ahí. Exactamente. Porque, digo, más allá de los anuncios grandes que vemos en las noticias, es aquí, en estos detalles, en los convenios, en las reglas chiquitas publicadas, donde vemos cómo se intenta, pues, llevar a la práctica la política pública. Cómo se asignan los recursos, cómo opera todo el marco legal día a día. Ajá, es fundamental para poder darle seguimiento como ciudadanos, ¿no? Totalmente. Bueno, pues arranquemos. ¿Qué te parece si empezamos con el pulso económico? El Banco de México, Bancico, nos da cifras clave. Dale. El tipo de cambio, por ejemplo, el dólar, se reportó en 18 pesos con casi 60 centavos. 18.5947 para ser exactos. Mm, un indicador que siempre está bajo la lupa. Y además publicaron las tasas TIE, que son estas tasas de interés interbancarias. Que marcan el costo del dinero, ¿no? Justo, andaban adornando el 7.8% más o menos, para plazos de 28, 91 y 182 días. La de fondeo, un poquito más abajo, 7,5%. Son tasas que, aunque suenen muy técnicas, pues la verdad impactan directamente en el costo de un montón de créditos en el país. Sin duda. Desde préstamos a empresas hasta algunas tarjetas de crédito, por ejemplo. Ah, y Bancico también sacó la tabla de equivalencias de monedas extranjeras con el dólar. Útil para temas fiscales y comercio exterior, ¿cierto? Esencial, sí, para quienes hacen negocios fuera o tienen que declarar cosas en otras monedas. Oye, y en temas de regulación financiera, fíjate que hubo un movimiento interesante. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, Ajá. le quitó la autorización para operar como federación a una entidad que se llama FedRural. Estaba enfocada en organismos financieros rurales. Órale. Eso es relevante, ¿eh? Una revocación de la CNBV no es cualquier cosa. Generalmente sugiere que hubo un proceso de supervisión y que se encontraron, pues, incumplimientos serios con la normativa. O sea que no estaban cumpliendo bien. Probablemente. Muestra que la CNBV está, digamos, activa vigilando el sector, y eso incluye también el ámbito rural. Y bueno, siguiendo con financiamiento, pero cambiando a vivienda, se publicó el Programa Institucional 2025-2030 del FOBE. Ah, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. Sí. Exacto. ¿Qué busca este programa nuevo? ¿Qué es lo importante ahí? Pues mira, el FOBI, que ahora opera, bueno, desde hace tiempo bajo la Sociedad Hipotecaria Federal, la SHF, tiene como meta principal facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo la de interés social. Ok. Y este programa nuevo se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo, busca impulsar la vivienda adecuada y también un sistema financiero como más incluyente. ¿Y cómo piensan lograrlo? ¿Cuáles son los objetivos concretos? Básicamente son dos cosas principales. Una, aumentar el financiamiento para construir y comprar vivienda, pero enfocándose en gente que usualmente pues no le dan crédito los bancos comerciales. ¿Ya? Y la otra es gestionar mejor los activos que ya tienen, como carteras de créditos viejos, esas daciones en pago que hubo hace años. Mencionan un dato ahí que me llamó la atención. Que en 2024, mientras la banca privada como que bajó sus créditos para vivienda, Ajá, los organismos públicos, tipo Infonavit o Fobiste, ajá. los aumentaron. Y parece que Fobi quiere reforzar esa línea, ¿no? Exacto. FOBI busca como sumarse a esa tendencia de que el sector público impulse más el crédito a la vivienda, sobre todo para ciertos segmentos. Oye, es interesante ver estos movimientos casi al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, la CNBV apretando tuercas en el sector rural con lo de FedRural, Ujú. y por otro, Fobi reafirmando que va a financiar vivienda para poblaciones no atendidas. ¿Será que esto indica, no sé, una especie de reconfiguración del papel del Estado en cómo se financian las zonas más vulnerables? Pues es una lectura posible, la verdad.
podría ser que se esté prefiriendo usar mecanismos más directos, más controlados por el gobierno central para llevar financiamiento a ciertos sectores. En lugar de depender tanto de intermediarios como estas federaciones tipo FEDRURAL. Podría ser. Habrá que ver cómo evoluciona eso. Pero sí es un punto interesante. Bueno, y ya para cerrar este bloque económico, también se publicaron tarifas máximas de gas natural del noroeste, específicamente para zonas en Puebla y la comarca lagunera. Ah, claro. Regulaciones sectoriales que afectan costos para industrias y, pues, chance también para algunos hogares en esas regiones. Importante tenerlas en el radar. Sin duda. Bueno, cambiemos ahora de tema. Vámonos a los acuerdos y programas sociales. Hay un convenio que me pareció muy detallado entre la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno de la Ciudad de México. Ajá. Esos convenios son, pues, el pan de cada día para que funcione el sistema de salud de forma coordinada, ¿no? Totalmente. Y este en particular busca transferir recursos federales para acciones muy concretas de salud pública aquí en la capital, todo bajo este nuevo modelo Más Bienestar. Ok. Y lo firman funcionarios de alto nivel de ambos lados, ¿eh? Subsecretarios federales, la secretaria de Salud de la CDMX, el de Finanzas de acá, directores de varios centros nacionales clave, epidemiología, VIH-Sida, equidad de género. Que firmen tantos actores de peso, pues ya te dice que el convenio abarca bastantes áreas, ¿no? No es algo menor. Para nada. Y el nivel de detalle en los anexos de verdad es notable. Se especifican acciones súper concretas que se van a financiar. A ver, por ejemplo, talleres sobre menstruación digna, dispensadores de toallas sanitarias, kits de gestión menstrual. Órale, muy específico. Sí, campañas de prevención de embarazo adolescente, capacitación al personal en emergencias obstétricas, atención a violencia de género, hasta botiquines específicos para casos de violación sexual. Qué fuerte, pero necesario, supongo. Y también incluye contratación de personal muy variado, apoyo administrativo, técnicos, nutriólogos, trabajadores sociales, y hasta la compra de medicamentos específicos como albendazol, metoprolol. Viene la lista. ¡Wow! Esa granularidad, ese nivel de detalle es lo que hace que estos convenios realmente puedan operar, ¿no? O sea, muestra cómo se espera que los fondos federales se conviertan en acciones tangibles, medibles allá en la clínica, en el centro de salud. Exacto. No es nada más, ahí te va el dinero, sino que viene etiquetado con indicadores de desempeño, quiénes son los responsables, todo muy amarrado. Sí, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que son clave. Bueno, pasemos a desarrollo urbano. La SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publica 2 convenios marco. Son del Programa de Mejoramiento Urbano, el famoso PMU. Ah, sí, ese programa que ha estado muy activo con intervenciones en varias ciudades. Pues ahora hay 2 convenios. Uno es con el estado de Morelos y el municipio de Atlatlaucan, y el otro es con Tlaxcala y su capital, Tlaxcala de Xicoténcatl. ¿Y cuál es el objetivo de estos convenios? Pues coordinar las acciones del PMU para el 2025, todo basado en las reglas de operación que ya se habían publicado. Firman funcionarios de SEDATU, de los gobiernos estatales, los presidentes municipales. Es la forma, digamos, de formalizar la colaboración entre los 3 niveles de gobierno: Federación, Estado y municipio, para asegurar que las obras de infraestructura, los servicios básicos, pues se ejecuten bien, ¿no? Exacto. Y incluyen cláusulas importantes sobre transparencia y, ojo, la leyenda obligatoria esa de que Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. esa mera. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Importante para evitar que se usen con fines electorales. Exacto. Son como el andamiaje legal para que se puedan hacer esas mejoras urbanas, que al final están ligadas a lo que la ley llama el derecho a la ciudad. Bien dicho. Ahora, un tema que me parece crucial. Apoyo a mujeres. La Secretaría de las Mujeres Federal, que se llama Mujeres, firma convenios con San Luis Potosí y con Sinaloa. A ver. El objetivo es darles subsidios, pero específicamente para la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, los CJMs, uno en Matlapa, San Luis Potosí, y otro en Guasave, Sinaloa. ¡Ah, qué bien! El énfasis en operación es súper importante, porque a veces se construyen los edificios, se inauguran muy bonito, pero luego mantenerlos funcionando día a día, con personal, con servicios, eso requiere un flujo constante de dinero. Exacto. Y aquí especifican que van a usar remanentes federales del presupuesto de 2025.
Son como 800,000 pesos para el de Matlapa y cerca de 1.2 millones para el de Guasave. Mm, remanentes, o sea, como sobrantes. Pues sí, parece que sí. Y un dato que me pareció muy revelador. Ambos estados, San Luis y Sinaloa, declaran en el convenio que no tienen capacidad financiera para poner fondos propios para complementar. Híjole, eso sí que subraya una dependencia muy fuerte de los recursos federales para mantener estos servicios, ¿eh? Que son esenciales, atienden a mujeres víctimas de violencia. Totalmente. Y las justificaciones que dan para usar el dinero son súper prácticas, fíjate. En Matlapa, que además atiende a población indígena huasteca, dicen que necesitan renovar equipo básico. ¿Cómo qué? Aire acondicionado, computadoras, sillas, escritorios, cosas de cocina. Y comprar un vehículo. Dicen que el mobiliario que tienen es de 2017, ya está viejo. Claro, necesidades básicas, pero que si no se cubren, pues afectan la calidad de la atención, sobre todo si atiendes población vulnerable. Y en Guasave también necesitan equipamiento, compus, impresoras, proyector, muebles y un vehículo, pero sobre todo necesitan contratar personal especializado por unos 4 meses. Ah, eso es clave. ¿Qué tipo de personal? Una trabajadora social, una abogada, una psicóloga y una médica. Y también comprar algunas pruebas psicológicas estandarizadas. Claro, el personal especializado es el corazón de un CJM. Sin ellas, pues el centro no puede dar la atención integral que se necesita, y lo de las pruebas sugiere que buscan herramientas profesionales, ¿no? Parece que sí. Y bueno, firman altos funcionarios. La Secretaria Federal de las Mujeres, subsecretarias, los gobernadores de ambos estados, secretarios estatales. Y se establecen obligaciones de entregar reportes trimestrales, rendir cuentas, la leyenda del programa público. Ujú. O sea, estos acuerdos son buenos porque buscan fortalecer la capacidad real, la operación de los CJMs existentes. Pero la verdad, esto de que se financien con remanentes Sí, ¿verdad? y que los propios estados digan no tenemos para ponerle más, sí te deja pensando en la sostenibilidad a largo plazo de estos centros, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro es su presupuesto año con año si depende de que sobre dinero federal? Es un punto muy válido. Depender de remanentes para algo tan crítico como la atención a la violencia de género suena, pues, precario, la verdad. Sí, un poco. Bueno, cambiemos de tema. Infraestructura educativa. Aquí hay 2 convenios bastante grandes. Involucran a un montón de actores. A ver, ¿quién es? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SICT, la Subsecretaría de Educación Media Superior, la SEMS, el INIFED, que es el Instituto de Infraestructura Física Educativa, Ajá. y los gobiernos de Puebla y Yucatán, cada uno con sus organismos locales que construyen escuelas, el CAPSE en Puebla y el IDEFEYE en Yucatán. Órale, toda una red de instituciones para mejorar las escuelas. El objetivo es usar recursos federales, mencionan el FAM potenciado y otros recursos fiscales, para construir, equipar y rehabilitar planteles educativos de media superior principalmente. El FAM potenciado, sí, es una parte del Fondo de Aportaciones Múltiples. Es una vía importante para que llegue dinero federal a los estados justo para infraestructura básica, como escuelas, salud. Y un detalle interesante. Mencionan una reforma legal reciente, de noviembre de 2024, que le dio atribuciones nuevas a la SICT, la de Infraestructura y Comunicaciones, ¿Para qué? para participar en la construcción de infraestructura educativa. Ah, mira. Eso explica por qué la SICT figura tan prominentemente en estos convenios. Es un rol que quizás antes recaía más directamente en educación o en el propio INIFED. Exacto. Parece un cambio en cómo se distribuyen estas tareas. Oye, ¿y eso no podría generar, no sé, como duplicidad de funciones o confusión sobre quién es responsable de qué al final? Es una buena pregunta, la verdad. La coordinación entre todas esas instancias, SICT, CEP a través de la SEMS, INIFED y los estados, va a ser fundamental para que funcione bien. Supongo que para eso son estos convenios, ¿no? Para poner las reglas claras. Los firman los titulares de todas estas dependencias y los gobernadores. Son el vehículo para que el dinero federal llegue a las escuelas. Y seguro establecen mecanismos de control. Por ejemplo, mencionabas que el de Yucatán detalla porcentajes específicos del presupuesto. Sí, un 2% para que supervise el INIFED y otro 2% para que supervise el organismo estatal. O sea, un 4% del total solo para supervisión. Eso es bueno. Busca asegurar que las obras se hagan bien, con calidad. Muy bien,
Bueno, entremos a la recta final con gobernanza, marco legal y transparencia. Como siempre, el DOF registra movimientos administrativos, ¿no? De rutina, pero necesarios. Sí, los ajustes para que la maquinaria siga andando. Vemos, por ejemplo, autorizaciones definitivas para cónsules honorarios de Francia, en Hermosillo y Guadalajara, y de Kazajstán en la CDMX. Las firma el canciller Juan Ramón de la Fuente. Trámites esenciales para las relaciones diplomáticas. Y también se formaliza o se menciona el fundamento legal del nombramiento del Director General de Asuntos Religiosos. Ok, estructura interna del gobierno. Y algo más de fondo. Una reforma que ya formaliza cómo se transfieren las funciones de control interno del IFT, el Instituto de Telecomunicaciones, que ya no tiene ese órgano. Ajá, del extinto órgano de control interno. Exacto. Se transfieren a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la que dirige Raquel Buenrostro, y aclaran quién se va a encargar de atender las denuncias que quedaron pendientes. Ujú. Esto refleja dos cosas, la reestructuración en el sector de telecomunicaciones y, por otro lado, esta estrategia de centralizar la lucha anticorrupción bajo esta nueva secretaría. Un ajuste organizacional importante, sin duda. Sí, bastante. Y bueno, como no podía faltar en el DOF, la sección enorme de licitaciones y avisos legales. El pan nuestro de cada día de la administración, pero fundamental para la transparencia, ¿eh? Totalmente. Vemos licitaciones de todo tipo. La Sedena buscando mantenimiento, la CONAFOR adjudicando contratos. Fíjate, uno de maquinaria por unos 3.3 millones de pesos a una empresa y otro de feromonas por 1 millón a otra. Feromonas. Seguramente para control de plagas forestales, ¿no? Y lo de la maquinaria, pues nos da una idea concreta del gasto. Sí, el IMSS comprando diésel, Banjército, hasta el Banco de México licitando cosas. Y sus licitaciones incluyen unas cláusulas curiosas. ¿Cómo cuáles? Prohíben participar a empresas que tengan parientes de la presidencia trabajando ahí y ponen reglas muy estrictas sobre cómo manejar la información confidencial. Órale, esas cláusulas de Bancico sí llaman la atención. Quizás reflejan preocupaciones por temas de nepotismo o por el manejo de información sensible. Interesante. Y bueno, también licitan el InMujeres, el ITSON, en fin. Y en lo legal, muchísimos edictos judiciales. Sí, esos avisos para encontrar gente. Exacto. Son avisos para localizar a personas en juicios, ya sea de amparo o de extinción de dominio. Mencionan casos específicos sobre inmuebles en Morelos, en Oaxaca, y dan plazos muy estrictos para que la gente comparezca. Los edictos son cruciales, aunque parezcan repetitivos. Garantizan el derecho de audiencia, que todos puedan ser oídos. Y en juicios como la extinción de dominio, que busca quitarle bienes al crimen organizado, pues es vital notificar a cualquiera que pudiera tener un interés legítimo en esos bienes. Claro. Oye, y es interesante que varios documentos que revisamos hoy, como los convenios de SEDATU o los de las escuelas, mencionan explícitamente la Ley General de Transparencia. Sí, eso es bueno. Muestra que hay, al menos formalmente, una mayor conciencia sobre la obligación de ser transparentes en estos procesos. Bueno, y para cerrar, el DOF también dedica un espacio a la memoria histórica. Siempre hay alguna efeméride. Sí, un recordatorio de fechas importantes para el país. Hoy se conmemora el 6 de noviembre la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional. Esto fue allá en 1813 durante el Congreso de Anáhuac, que impulsó Morelos. Ah, claro. Un documento fundamental del movimiento insurgente, mucho antes de que se consumara la independencia en 1821. Fue una declaración temprana, muy formal, de separación de España. La redactó Carlos María de Bustamante, ¿no? Y la firmaron figuras como Quintana Roo, López Rayón. Exacto. Un momento clave en esa lucha. Y como es costumbre, el DOF recuerda que en esta fecha la bandera nacional debe izarse a toda asta. Un pequeño pero valioso recordatorio de las complejas raíces del México independiente. Y bueno, con eso cerramos este recorrido, esta revisión detallada de la actividad gubernamental que se refleja en un solo día del Diario Oficial. La verdad es que tocamos de todo, ¿eh? Desde tasas de interés y programas de vivienda. Convenios de salud súper detallados, infraestructura educativa, apoyo a los centros de justicia para mujeres. Licitaciones millonarias, nombramientos y hasta la memoria histórica.
La variedad de temas es impresionante. Y subraya la complejidad de administrar un país hoy en día, ¿no? Totalmente. Cada cifra, cada acuerdo, cada aviso que se publica aquí, pues tienen propósito dentro de la gobernanza. Pero más importante aún, tiene implicaciones reales para la gente, para cómo funciona el país. Son registros esenciales para la transparencia y para que podamos dar seguimiento. Exacto. Y nos deja pensando en esa conexión que buscábamos al principio, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Cómo nos aseguramos de que toda esta actividad que está en el papel, estos planes tan detallados, estos convenios tan bien escritos, realmente se traduzcan en mejoras concretas allá afuera, en la calle, en la vida de la gente? Claro. Mencionamos, por ejemplo, la posible precariedad de los fondos para los CJM si dependen de remanentes. O las dudas sobre si no habrá duplicidad de funciones con la SICT metida ahora en escuelas. Exacto. La gran pregunta siempre es esa brecha entre lo que dice el papel y lo que pasa en la realidad. ¿Qué mecanismos existen, más allá de firmar un convenio o publicar una regla en el DOF, para verificar que los objetivos sí se cumplan? Que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y se usen bien, ¿no? Justo. ¿Cómo se cierra ese círculo entre la decisión oficial que leemos aquí y el impacto real en la ciudadanía? Sin duda, esa es la conversación que tiene que seguir. Es algo que tenemos que seguir observando, cuestionando. Fundamental para tener una ciudadanía informada y, sobre todo, participativa. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta revisión minuciosa. Estuvo muy interesante. Gracias a ti. Siempre es bueno desmenuzar el DOF. Hasta la próxima.